a otros para que te exalten. ¿Cuántas personas para llegar a puestos altos se tienen que arrastrar? Y tienen que depender de otras personas que hasta abusan de ellas, ¿eh? Y solo así llegan al éxito mundano. Muchos cantantes, muchas artistas han tenido que pasar por una vida disoluta para tener que llegar al poder. Solamente echemos el caso a Marilyn Monroe, la famosa artista, ¿no? Muy reconocida con sus fotografías en el mundo entero hasta el día de hoy. Y esta mujer, para poder llegar hasta el lugar, al pináculo donde llegó en el Hollywood, a través de la pantalla chica en ese tiempo, incluso del cine, esta mujer tuvo que arrastrarse. Cuando se cuenta su biografía y se estudia por lo que pasó, muchos hombres abusaron de ella para poderla hacer llegar al poder. Imagínense. Y cuando ya llegó al poder máximo, ella veía que su vida estaba destrozada. Y al final de sus días se la encontró muerta en un dormitorio que ni siquiera era el lugar donde debía de estar. Increíble. Y si hacemos un recorrido de muchas personas en el mundo, tienen que hacer un montón de cosas que van contra la moral y todo, en un afán de buscar el éxito. No obstante, cuando tú lees la Biblia, alcanzas el éxito real sin necesidad de tener que entrar en el terreno del diablo. ¿Comprendes ahora? Por eso Jesucristo ha dicho que su palabra, su ley, es importante para nosotros. Muy bien. Ahora que ya hemos entendido cuán importante es este libro porque nos da el conocimiento y la sabiduría para poder desenvolvernos en la vida y porque nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos, nos ubica en la historia para no andar perdidos diciendo, ¿será que existe Dios? ¿Será que habrá un fin del mundo? ¿Será que habrá un paraíso? Para que estemos seguros y vivamos con fe. Para eso es el libro. Ahora, el conocimiento de esa ley que muestra cómo debe ser la vida, ¿era conocido en el cielo antes de la creación? ¿Había ley en el cielo? Vamos a ver. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 en adelante. Aquí se habla del tiempo de la creación de Satanás, de Lucifer, cuando todavía era un ángel hermoso y protector en el cielo. De él se dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En el cielo, Satanás era un ángel que se llamaba un querubín protector, es decir, tenía 6 alas. Los querubines tienen 6 alas. 2 cubren sus rostros, 2 cubren el rostro de Dios porque están al lado de su trono y 2 cubren su cuerpo. ¿Correcto? Ahora, este querubín, Lucifer, era el ángel más bello que había en todo el universo. Ni siquiera solo al lado del trono de Dios, en todo el universo. Estaba vestido de todas las piedras preciosas, lo que significa que no le faltaba nada, ¿correcto? Y de él se dice, perfecto eras. ¿Por qué? Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿A quién se le dice perfecto según la Biblia entonces? A los que andan ¿en qué? En la ley. Entonces, si Satanás en el cielo era perfecto, ¿por qué era perfecto? Porque andaba ¿en qué? En los caminos de la ley de Dios. Entonces, sí había ley en el cielo. De lo contrario, ¿cómo se podría haber dicho que Lucifer era perfecto? Más aún, de él se sigue diciendo, regresemos a Ezequiel 28:15. Miren lo que se sigue diciendo de Lucifer. Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus ¿qué? Caminos.
¿Cuáles eran esos caminos en los que era perfecto? Salmo 119, versículo 32. Fíjate lo que dice allí. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Qué cosa dice que son los caminos? Por el camino de tus mandamientos. Perfecto eras en todos tus caminos significa tú andabas con la ley de Dios que te guiaba en toda tu vida. Por eso Lucifer era perfecto. No solo era perfecto porque salió hermoso de las manos del Creador. No solo era perfecto porque salió de las manos del Creador con un carácter perfecto. No, sino porque permanecía todos los días en esa perfección. No bastaba con ser perfecto, debía mantenerse perfecto. Ahora, ¿por qué? Porque a pesar de que Dios lo creó perfecto a Lucifer, no había ninguna posibilidad de que él permaneciera perfecto por sí mismo. Necesitaba que Dios lo mantuviera perfecto cada día que pasaba. ¿Comprendes? Es decir, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, no la haces de una buena vez y para siempre. La tienes que hacer todos los días. Y para lograr eso, tú tienes que estar todos los días con la enseñanza divina. De lo contrario, perderás la perfección. Ahora fíjate lo que dice Salmo 19:7. Mira lo que dice ahora acá. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué cosa dice que es perfecta? La ley de Jehová. Conclusión. ¿Había ley en el cielo? Sí, Señor, sí había ley. Ahora continúa diciendo, Ezequiel capítulo 28, versículo 15 y 16. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Mira lo que dice, ¿ah? A causa de la multitud de tus contrataciones te llenaste de iniquidad. ¿Qué cosa es la iniquidad? La injusticia, lo contrario de lo bueno, de lo contrario de Dios. Y al llenarte de esas ideas contrarias a las de Dios, terminaste ¿qué cosa? Pecando. Ahora vamos a 1 de Juan 3:4. ¿Qué es el pecado? 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Así que entonces, si dice que Lucifer pecó en el cielo, ¿qué está queriendo decir? Que infringió la ley en el cielo. ¿Está claro? Muy bien. Ahora que ya sabemos que había ley en el cielo, viene la siguiente pregunta. Y muchos preguntan así, a ver, el séptimo mandamiento de la ley dice así, no cometerás adulterio, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cómo fue que se aplicaba ese mandamiento en el cielo? Si se supone que entre los ángeles no hay mujeres, tampoco los ángeles son hombres. Los ángeles son otra especie, son aves, ¿correcto? Ellos tienen alas, no tienen sexo, no pueden engendrar hijos, porque ellos son una especie solo para ser ángeles. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se aplica en ellos no cometerás adulterio? ¿Ah? Se supone que entre ellos no va a haber un engaño en que se quiten la mujer, ni el hombre, porque no son nada de eso. Entonces, ¿cómo se aplica no cometerás adulterio allí en el cielo para los ángeles antes de que existiese el hombre? Santiago capítulo 4, versículo 4 nos deja en claro a qué cosa se le llama adulterar. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A qué le llama adulterio el Señor acá?
a romper un trato. ¿Cuál? Del servicio a Dios y del servicio a sí mismo. En este caso, para los hombres, el mundo. Ahora miren esto. ¿Qué significa la palabra adulterar? ¿Ah? ¿Qué es adulterar? Quebrantar algo, pervertir algo, ¿no es cierto? Estoy adulterando. Cuando una persona vende leche y le mezcla agua a la leche, ¿qué se llama eso? ¿Qué está haciendo con la leche? La está adulterando. Entonces el adulterio es romper ¿qué? Algo en lo cual se está pactado, ¿ya? Entonces, en el cielo, el acto que realizó Lucifer, ¿qué se llama? Adulterio contra Dios. Rompió el pacto de alianza entre Dios y él. Él tenía que obedecer y Dios tenía que dictar las leyes. Entonces, lo que pasó en el cielo fue un adulterio espiritual. Así que entonces, en el cielo la ley se adaptaba a los ángeles que están allí. Ya está. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Había ley en el jardín del Edén desde los días de Adán hasta los días de Moisés? Porque la pregunta que se hace es, si la ley recién le fue dada a Moisés en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, ¿qué ley entonces había antes de Moisés? ¿Ah? Vamos a ver si había ley antes de Moisés, ¿ya? Génesis capítulo 26, versículo 5. Dice así, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que entonces pregunto, ¿había ley antes de Moisés? Sí, ahí está, en los tiempos de Abraham ya había ley. Entonces sí había ley antes de Moisés. Y con esa ley se condujeron los patriarcas. Solamente que en ese tiempo la ley estaba escrita en la mente y en el corazón. Es decir, estaba dada de forma oral. Dios les decía, estos son mis mandamientos. ¿Correcto? Entonces ellos escuchaban y con eso se regían. A ver, Adán y Eva, ¿conocían la Biblia? No, porque no había Biblia. Recién ellos iban a empezar a hacer la historia. Ellos son los primeros en la Biblia, en la creación. Los demás ni siquiera existían. Así que entonces, en los días de Adán y Eva, ¿cómo ellos conocían la ley de Dios? ¿A través de qué? Dios les hablaba y les decía cuáles eran sus leyes. Hasta los tiempos de Moisés, cuando Moisés recién comenzó ¿a qué? A escribir el Pentateuco. ¿Ya? Muy bien. Entonces, antes de Moisés ya había ley. Job capítulo 22, versículo 22. ¿Qué cosa dice acerca de la ley? Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Había ley en tiempos de Job entonces? Ahí está. Es decir, ya en tiempos de Job se hablaba de la ley de Dios y se decía que las palabras de Dios estaban ¿dónde? Porque en tiempos de Job no había Biblia. No había todavía la escritura. Job, ¿de qué tiempo es? ¿Ah? Job es desde los tiempos de Esaú, de los tiempos de Jacob, ¿correcto? De esos tiempos, pruebas. Job capítulo 1, versículo 5. Miren esto que dice acá. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces dice que Job ofrecía sacrificios y holocaustos, pero ¿sabes qué? Esto solo se hacía antes de Moisés, porque con Moisés, ¿dónde se hacían los sacrificios y los holocaustos? En el santuario.
Pero en estos tiempos de Job, él los hacía en su casa. ¿Sabes por qué? Porque antes de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, todos ellos hacían los sacrificios y holocaustos en sus casas, donde ellos habitaban, porque no había santuario. Solo desde Moisés en adelante se hizo el templo del santuario y ahí se traían los holocaustos y sacrificios. Tú no podías hacer holocausto en cualquier lugar. Deuteronomio capítulo 12, versículo 13. Mira lo que dice. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. ¿Cómo dice? Cuídate de hacer holocaustos donde sea, cualquier lugar. ¿Por qué? Verso 14. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Es decir, en tiempos de Job, él ofrecía en su casa, en la casa de sus hijos. Mas en tiempos de Moisés se dio la orden, no será en cualquier lugar. Donde Jehová tu Dios te dijere, ahí en una de tus tribus, ahí vas a ir a llevar tus holocaustos. ¿Está claro? Así que entonces, Job tiene que ser del tiempo antes de Moisés, ¿ya? Y sin embargo, antes de Moisés, ya podemos encontrar a ese Job creyendo en la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, probado y comprobado que había ley antes de Moisés. Sí, señor, la ley existía antes de Moisés. Muy bien. Y entonces ahora pasamos a la siguiente pregunta. La ley que se le dio a Moisés es la misma ley que se cumplió en tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿o es una ley distinta? ¿Ah? Vamos a ver. Con los patriarcas y los profetas, Dios hizo un pacto en el cual ellos tenían que cumplir los preceptos divinos. Ese pacto que hizo con ellos es el mismo que se tendría que hacer con los hijos de Israel. Vamos a ver. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé que... ¿Qué hemos dicho que es ser perfecto? ¿Obediente a qué? A la ley. Anda delante de mí, obediente a mi ley, le está diciendo con eso a Abraham. ¿Y cumplió Abraham? Vamos a ver. Génesis capítulo 22, verso 5. 26:5, perdón. 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cumplió o no cumplió? Sí, Abraham andaba perfecto delante de Jehová. Muy bien, ¿qué se le llamó a eso? Volvamos a Génesis capítulo 17 y seguimos leyendo. Versículo ahora 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Así que cuando Abraham decide obedecer los mandamientos de Dios, ¿qué estaba llevándose a cabo entre Abraham y Dios? ¿Ah? El pacto. El pacto entre Abraham y Dios era un pacto de obediencia a sus mandamientos. Muy bien. Ahora nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 16, para ver si ese pacto de obediencia a la ley que se hizo con Abraham, también se hizo con Israel, ¿ya? Vamos a ver. Dice así, Primera de Crónicas 16, 16, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por
pacto sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Para siempre, siempre eterno significa eso. ¿Correcto? Ahora miren, el pacto se confirmó con Abraham, con Isaac y con Jacob y con Israel. Así que Israel, ¿guardaba el mismo pacto que Abraham? Sí, Señor, guardaba el mismo pacto que Abraham. Ahora bien, ese pacto de la obediencia a la ley de Dios fue cumplido hasta la primera venida de nuestro Señor Jesucristo durante todo el Antiguo Testamento. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿La ley de Dios se siguió guardando en el Nuevo Testamento? Vamos a ver. Si la ley de Dios se siguió guardando por los creyentes del Nuevo Testamento. San Lucas capítulo 1, versículo 6. ¿Qué cosa dice? 1, 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, como dice, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo dice? Zacarías y Elisabet eran obedientes a los mandamientos de Dios en todos. Muy bien. Ahora nos vamos un poco más adelante. Hechos capítulo 22, versículo 12. Miren lo que dice ahora acá. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. En tiempos de los apóstoles, cuando ya Jesús se fue, ¿qué se dice de Ananías? Varón piadoso según la ley. Así que entonces se guardaba la ley en el Nuevo Testamento después de que Cristo se fue. Sí, y se le llamaba varón ¿qué? Piadoso. Así que piadosos son los que guardan ¿qué? Los mandamientos de la ley de Dios. Muy bien, con esto se demuestra que también en el Nuevo Testamento se hablaba de la ley y se guardaba la ley. Ahora bien, los demás apóstoles, Pablo, Santiago, Juan, ¿guardaban la ley? Vamos a ver. Hechos 24:14, ¿qué dice de Pablo? Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Creía Pablo en la ley? Sí, Señor. Santiago, capítulo 2, versículo 8 hasta el 10. ¿Creía Santiago en la ley? Vamos a ver. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Verso 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Pasó, versículo 11. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. 12. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Creía en la ley Santiago o no? En el Nuevo Testamento. ¿Y pedía que se guarde la ley, sí o no? Sí, Señor. Así que la ley
sigue vigente en el Nuevo Testamento con Santiago. Vamos a Primera de Juan, vamos al apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Fíjense lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué dice Juan? Que los mandamientos que se deben guardar son los mandamientos antiguos, es decir, los 10 preceptos. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Guardarían los mandamientos de Dios todos aquellos que eran cristianos desde Juan, que escribe el Apocalipsis, hasta el final del mundo? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que entonces los santos de Dios, el pueblo de Dios, ¿qué iba a guardar? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Más aún, Apocalipsis 12, 17, ¿qué dice del último pueblo de Dios, del residuo final? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que hasta el último pueblo iban a guardar los mandamientos de Dios, ¿o no? Sí, Señor, hasta el final se iba a guardar los mandamientos de Dios. Muy bien. Ahora, hasta aquí. Como hemos visto que los mandamientos se guardan hasta el final del tiempo y que la ley viene desde el comienzo de la historia, entonces, ¿hay alguna pregunta que les quede de duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque estamos en el momento de preguntas y respuestas, ¿no? El tercer ángel responde. Hoy no está nuestra hermana Ruth, pero sí va a estar la próxima semana. Pero, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos estudiado hasta acá? ¿Está claro todo? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Mis alumnos son divinos, lo entienden todo, no necesitan preguntar. Muy bien, me alegra que no tengan preguntas, significa que han captado. Entonces, vamos a ir a una segunda parte, ¿correcto? Y ahora vamos a hablar de la gracia, ¿ya? ¿Qué es la gracia? A ver, primero pongo la base para que podamos entender, ¿ya? La gracia es el medio por el cual el hombre se salva, como vimos en la mañana, ¿no es cierto? Por gracia sois salvos, ya está. La pregunta es esta: ¿la gracia solo se conoce en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús? ¿O la gracia ya existía desde el Antiguo Testamento? Punto 1. Punto 2. ¿Se enseñó la gracia a los judíos o solo se les enseñó la ley? Porque muchos dicen, cuando Jesús estuvo en la tierra, entre los judíos, Jesús solo hablaba de la ley porque estaba con judíos. Y les hablaba que tenían que obedecer la ley porque eran judíos. Pero después de Jesús, a los gentiles solo se les enseñó que la salvación es solo por gracia y nada más. Mientras que a los judíos, Cristo no les predicó la gracia, sino solo la ley, porque eran judíos. Vamos a ver si eso es verdad, ¿ya? Muy bien, comencemos. La palabra gracia, que deriva del término charis, para que nadie los engañe les digo, ¿no? Significa un regalo dado en amor, ¿correcto? Una bondad inmerecida, algo que no merecías, eso se llama la gracia. Más ahora,
Esa gracia, como vimos en la mañana, es la palabra de Dios. Ya esa palabra se le llama la bondad de Dios, el regalo inmerecido. ¿Te das cuenta? No por el hecho de que sea un regalo común, sino porque ese es el regalo de vida eterna que Dios nos ha dado. Y el que quiere lo recibe, porque es libre de recibir la gracia. Dios no te obliga a recibir la gracia. ¿Ya? Muy bien. A ver, punto número 1. Se nos dice que los israelitas recibieron la ley para que se rijan por la ley durante toda su vida. Y que a los israelitas no se les enseñó la salvación por gracia, sino por la ley. Lo que significaría, según los que dicen esto, es que los del Antiguo Testamento se salvaron por obedecer la ley, mientras que los del Nuevo Testamento se salvan solo por gracia. Entonces los pobres judíos del Antiguo Testamento tuvieron que matarse para obedecer la ley, mientras que los del Nuevo Testamento solo tienen que creer y nada más. Y que al creer ya por gracia están salvados, ya no necesitan esforzarse por obedecer nada. Si así fuera, ¿quiénes reclamarían entonces? Los judíos. Le dirían a Dios: qué difícil nos has hecho la salvación a nosotros. Y entre esos judíos estaría ¿quién? David, Salomón, Isaías, Jeremías, o sea, santos hombres de Dios. Ellos tuvieron que obedecer la ley para llegar a la salvación, pero ahora resulta que nosotros ya no obedecemos la ley, solo por gracia estamos salvados y punto. ¿Sería injusto o no? Totalmente injusto. No podría ser eso posible, porque Dios sería entonces un Dios malo para los del Antiguo Testamento y un Dios bueno para los del Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios dice que Él nunca cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. ¿No es cierto? Ya está. Vamos ahora con Jeremías capítulo 31, verso 2. ¿Había o no había gracia en el pueblo de Israel? ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes de Israel no voy a mencionar, porque todos dicen que la gracia acompañó desde Adán hasta Moisés, ¿no? Noé halló gracia en los ojos de Jehová, dice claramente Génesis capítulo 6, ¿no es cierto? Ya. Pero hablemos de Israel ahora. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada, es decir, los israelitas que salieron de Egipto, halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Así que entonces, ¿había gracia en el desierto cuando salieron de Egipto? Sí. ¿Se derramó la gracia sobre todo el pueblo de Israel? Sí. ¿Fueron conducidos por gracia en el desierto? Sí, porque Dios estaba con ellos. Jesús caminaba con ellos y les dio la oportunidad del perdón de sus pecados. Así que entonces sí había gracia en tiempos de Israel. Zacarías capítulo 12, versículo 9 y 10. Fíjense lo que dice allí. Esto es para que no los engañen, hermanos. Porque últimamente hay esos movimientos que están diciendo que la gracia no existió en el pasado, ¿no? No sé de dónde sacan eso. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Cómo dice? O sea, ¿se derramaría la gracia o no en el pueblo de Israel? Desde la antigüedad hasta los días de Cristo, cuando fue crucificado. Así que entonces, ¿la gracia viene desde el Antiguo Testamento o no? Sí, Señor, la gracia siempre existió. ¿Ah? Desde la creación del mundo hay gracia en la tierra. Y quien diga que en el pasado no se salvaron por gracia, está mintiendo, está engañando, es un falso profeta. Ya está. Ahora bien, este asunto de que la gracia se dio en el pasado nos muestra que cuando Jesús llega, Jesús ya conocía la gracia. Y Jesús
impartiría esa gracia a su pueblo. Lucas capítulo 4, versículo 22. Cuando Jesús les estaba predicando a los judíos de Nazaret, ¿qué cosa les predicó? Vamos a ver. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras ¿de qué? De gracia, que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Así que yo pregunto, ¿Jesús les predicaba a los judíos solo la ley o les predicaba la gracia? ¿Ah? ¿Y de dónde han sacado que Jesús dice que predicaba la ley para los judíos? Y por eso es que al joven rico le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de la ley. Como eran judíos, Jesús les hablaba como a judíos, porque Jesús todavía se circuncidó y todo. Entonces solo su evangelio fue para judíos. ¿Es eso verdad? ¿Hay un evangelio para judíos y otro evangelio para los gentiles? Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Miren lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Hay dos evangelios? No. Dicen, no hay otro evangelio. Hay otros que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, cuando dicen que Jesús predicó un evangelio a los judíos y otro evangelio a los gentiles, están engañando. Solo hay un evangelio y es el que Cristo predicó a los judíos y el que los apóstoles predicaron a los gentiles. ¿Está claro o no está claro, hermanos? Muy bien. Ahora, vamos al libro de San Lucas de nuevo, porque allí vamos a encontrar algo más, o de San Juan, porque allí vamos a encontrar algo más que nos dice acerca de lo que Jesucristo trajo para los judíos, ¿ya? San Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Y si Juan está diciendo que la gracia vino por medio de Jesucristo, pregunto, ¿qué les predicó entonces a los judíos de su tiempo? La gracia, porque él traía la gracia. Ahora, cuando dice que Jesucristo traía la gracia, ya hemos visto que la gracia ya se mencionaba desde el pasado, desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Juan dice acá, por Jesucristo vino la gracia, ¿a qué tiempo se está refiriendo? ¿A qué tiempo se está refiriendo? ¿Estamos captando lo que estoy diciendo? Miren eso. Si Juan dice que por Jesucristo vino la gracia y la gracia ya había en el Antiguo Testamento, ¿a qué tiempo se está refiriendo Juan cuando dice que por Jesucristo vino la gracia? ¿Desde tiempos qué? Antiguos. Desde el primer segundo que la gracia llega a este mundo fue traída por Jesucristo. Pero muchos quieren entender que aquí Juan se está refiriendo solo a partir de su nacimiento acá en la tierra, durante su vida en la tierra. Eso no está diciendo. Dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Quiere decir que la gracia siempre estuvo. ¿Está bien? Y que fue Jesucristo quien estuvo entre los israelitas con la gracia. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, esta gracia que fue predicada por nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué sirve? Siguiente pregunta. Romanos capítulo 3, verso 23 al 25. ¿Para qué sirve? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 24, ¿por qué retrocediste? Otra vez, vamos al 24 y 25.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Para qué sirve la gracia? ¿Para ser qué? Justificados, es decir, perdonados de nuestros pecados. Para eso es la gracia. ¿Ya? Ahora, más aún, Tito, capítulo 1, verso 10 al 12, ¿qué dice? Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Perdón, ahí estamos en... A ver, el capítulo 2, versículo 10 al 12, y creo que no estamos yendo a otro texto. Al 11 más. Ahí está. Este es el texto. Tito 2, 11 y 12. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia no solo es para el perdón de tu pecado, sino que la gracia te enseña a vivir ¿cómo? Santamente. Entonces la gracia hace dos cosas por ti: te da el perdón y te da la santificación. Dos cosas que hace la gracia por ti. Y cuando hace eso la gracia te acaba de salvar. Por eso dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Muy bien, hasta aquí. Preguntas sobre el asunto de la gracia. ¿Hay preguntas sobre el asunto de la gracia de lo que hemos tocado? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro en esto? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí son divinos. Sí lo son. No preguntan, ya lo saben todo. Es una maravilla, ¿no? Que aprendan tan rápido. Muy bien. Entonces hemos tocado hasta aquí 2 puntos claves, ¿ya? Muy bien, ahora dejo el tiempo con nuestros hermanos para que continúen con la programación, para luego pasar a la última parte de nuestra programación de hoy día. Muy bien, que el Señor les bendiga. Amén. Alzaréis ojos a los montes.